Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar. Me voy a mantener con la cámara apagada para no tener problemas así que esto va a ser medio programa de radio, para no tener problemas con la señal y que todo el mundo pueda escuchar bien y podamos llegar con la información, ¿sí? Ustedes saben que por ahora somos alrededor de 60, pero pueden llegar a ser más de 100. Y sobre todo un día como hoy, previo al examen de mañana, más de uno va a estar ahí preocupado con los últimos detalles, ¿sí? Bueno, resulta de que mañana tenemos práctico número 1. ¿Qué vamos a hacer hoy para poder organizarnos? En esta primera parte, mientras los compañeros van ingresando, y seguramente más de uno debe estar acá en la videollamada, pero volviendo a su casa, saliendo del aular, terminando de instalarse, quizás para poder prestar atención ya cuando empiecen los temas, el tema de hoy. Entonces, mientras sucede este ir y venir, ingresan, se trasladan, estamos entrando en tema, vamos a ir comentando. En realidad se ha dicho mucho, se dijo la semana pasada, en la hora virtual, se dijo en las horas presenciales. Nunca está de más repasar la información acerca de cómo se va a rendir mañana, ¿sí? Así, las condiciones de examen no juegan en contra y todos pueden demostrar lo que estuvieron preparando, lo que han estudiado, etcétera, ¿sí? Siempre les recuerdo, es importante, de que este usuario con el que ingresan tenga nombre y apellido completos, tal y con mayúscula como corresponde, con los apellidos, las tildes que corresponden. Primero porque el tema es un tema dado, es importante que lo apliquen también a la presentación de cada uno de ustedes. Estos son usuarios que ustedes van a usar seguramente estos perfiles ustedes los van a usar para comunicarse en todos los otros videollamadas, en todas las otras videollamadas de la UNLAR, y es importante que aparezcan bien identificados. ¿Saben por qué? Porque por ahí son muchos y es necesario tener la información precisa. Los dos nombres, los dos apellidos, los que tengan, ¿sí? La cantidad que tengan. Así que eso siempre es importante. Bueno, entonces, para el práctico de mañana, podemos ir haciéndolo un poquito más dinámico y, por ejemplo, yo voy haciendo las preguntas y el que lo tiene claro libera micrófono y va respondiendo, ¿sí? Tratemos de por ahí, si alguien ya está hablando, no hablar encima, porque en estos medios de comunicación, por ahí cuando se interrumpen es más difícil. Pero a ver, yo soy una compañera que está absolutamente perdida, no vine las 2 primeras semanas de clase, entonces me entero ahora que hay un práctico mañana. El práctico, lo único que sé que es virtual. Entonces yo pregunto, si es virtual, ¿qué? ¿Lo puedo hacer en mi casa? ¿Alguien me responde? ¿Dónde lo hago? ¿Es virtual? Da lo mismo. Estoy en mi casa, en el trabajo, en el colectivo, donde sea. ¿Están ahí presentes? ¿Alguien me escucha? ¿Dónde hago el ¿Cómo práctico? dijo, profe? ¿Dónde hago el práctico? Mañana. En el campus. Perfecto. Y puedo estar en cualquier lado entonces para hacerlo. Así es. Sí. Perfecto, listo. Entonces yo ya mañana tengo planificado. Si voy a estar saliendo de la universidad o me quedo, fíjense en los tiempos, porque hay una hora precisa en la que se habilita el examen. Entonces, traten de estar 15 minutos antes con el campus abierto, en un lugar tranquilo, aunque sea un aula de la universidad, aunque sea irme antes a, al- a- a mi casa, pero decir, bueno, planifiquen dónde, por más que sea virtual, dónde lo voy a hacer físicamente. Ese lugar tiene que ser un lugar donde ustedes puedan estar por 20 minutos tranquilos, concentrados y pudiendo tener todas las luces prendidas para responder el cuestionario. Bien, otra pregunta. ¿Cómo va a ser el cuestionario? ¿Qué saben del cuestionario? ¿Será multiple choice? Ok, listo. Entonces no tengo que escribir.
Es múltiple opción, me dan una serie de preguntas y opciones para elegir. Ojo, les cuento, también puede aparecer un verdadero o falso, pero siempre vieron, aunque es verdadero o falso, también es una cuestión de opciones para elegir. Listo. Ahí, dato de estudiante a estudiante. ¿Qué es lo importante cuando tengo un examen de opción múltiple? Leer súper atentos, porque ahí está el secreto. Esto no es, si bien tienen un tiempo específico, van a tener 20 minutos para responder el cuestionario, eh, tienen que aprovechar esos 20 minutos hasta el final y estar súper atentos. ¿Por qué? Si bien son 20 minutos, no es que lo tienen que hacer en 5, porque ustedes relacionan, tengo poco tiempo con velocidad. Y en 5 minutos respondieron las 10 preguntas. ¿Y qué hago? ¿Y lo mando? ¿Y? No, aprovechen todos los 20 minutos. Eh, Pregunto, ¿han hecho este tipo de exámenes hasta ahora en el ingreso, en alguna instancia de examen, o es la primera vez que van a hacer un examen de estos en la universidad? Lo Hicimos en el hicimos en ingreso. ciencia económica. Ah, ya lo hicieron, Constanza, ¿ya lo hicieron en alguna materia? Sí, cuando rendimos el ingreso en ciencias económicas. Ok. Vendría a ser lo mismo porque estuvimos en llamadas también. Vendría a ser lo mismo, ¿no? El tema es ese que no van a estar en videollamada. Entonces, esto es más o menos así. ¿Qué tiene de bueno? No están en videollamada. O sea, por ejemplo, se pueden quedar en la universidad, no van a estar en videollamada y se dedican a responder. Ah, no voy a estar frente a cámara. No van a estar frente a cámara. Y esto les da una oportunidad de poder estar súper concentrados. Y yo digo, voy a tener los apuntes. Tienen 20 minutos. No van a tener tiempo de ponerse a leer los apuntes. Les digo la verdad. O sea, son 10 preguntas. Miren, de estudiante a estudiante, dejen ese tiempo, estudien todo lo que puedan, pero ese tiempo es valioso para dar la mejor respuesta. Y la mejor respuesta no viene de si tengo el apunte a mano y lo leo, porque el tiempo se va y ustedes están recién buscando, si encuentran, no, ¿cómo es? Es mucha la documentación y el detalle. Y las preguntas, chicos, van a detalle, no van así como de casualidad para que respondan las preguntas al voleo, al tatetí. Si te querés jugar y responder al tatetí, bueno, ahí tendrás después el resultado. Pero si estás a conciencia estudiando y querés aplicar estrategias para que te vaya bien, tenés que llegar con la lectura hecha. Por lo menos un resumen en el que vos puedas ubicar la información claramente. En el caso de que te entre duda, porque 20 minutos no alcanzan para recién ahí ponerte a buscar la información. Alcanzan para chequear si entendí, si estoy respondiendo bien, si lo que estudié lo estoy aplicando bien. No alcanza para más, ¿sí? Entonces, leo las preguntas, las leo recontra bien, reviso bien cuál es la marca que señalé, ¿sí? Entonces, ahí tienen dos opciones. Una vez que ustedes ingresan, ustedes van eso les iba a contar. ¿Cómo va a ser ese momento? Listo, yo 20 minutos antes, mínimo, tengo que estar ya en el campus, en un lugar tranquila, para poder decir, bueno, voy a leer bien, ya estoy concentrada por 20 minutos para hacer el examen. Atenti, porque las profesoras los han organizado están organizados por comisión y a su vez subdivididos por apellido. ¿A qué me refiero? Acá alcanzo a ver todos más o menos apellidos de esta comisión de la A a la L, pero hay una compañera que no sé si Mariquena es el nombre o el apellido. Bueno, no importa. A ver, los oriento a todos. Estén de la A a la Z. Presten atención, porque, a ver, mañana a las 12, antes de las 12, cuando ustedes ingresen al campus, van a ver el título Trabajos Prácticos 2025 y abajo no van a ver nada. Yo les cuento, los prácticos están en la plataforma, pero los profesores tenemos una posibilidad dentro del campus que es mostrar el examen u ocultar el examen. Se imaginarán que los exámenes están
y están ocultos. Entonces, un ratito antes de las 12, la profesora de la comisión de la A a la L va a habilitar el primer cuestionario. ¿De quién se imaginan que es el primer? Porque además, la verdad, son muchísimos. Entonces, los organizamos para que los 400, 500 estudiantes que tienen esta materia no estén todos a la vez en el campus, porque si no, el campus falla y no funciona. Entonces, ¿cómo nos hemos organizado? Cada comisión va a rendir en el horario que le toca. O sea, si sos Robles, tenés que rendir a partir de las 2 de la tarde. Si sos González, tenés que estar atento a partir de las 12 en esta comisión. Porque los prácticos, ustedes los tienen, comisión de la A a la L a las 12, comisión de la M a la Z a las 14. Eso está claro. No, profe, es que yo me cambié de comisión porque yo curso, porque a mí me dijeron. Para esta materia no toma asistencia, pero sí o sí en esto somos inflexibles. Me confundí, abrí sin querer un práctico equivocado, lo lamento. Aunque vuelvas y hagas el tuyo correcto, no vamos a validar ningún resultado que no sea el de tu apellido, la hora indicada y ningún otro. ¿Está claro? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, listo. Entonces, si yo soy Villalba, ya sé que tengo que estar en el otro grupo, por más que normalmente curse a esta hora. Si soy González y me cambié la tarde, no, tengo que ir a la comisión que me toca. Como les decía, dentro de cada comisión, de la A a la L, las profesoras los han dividido, se podría decir, como si en presencialidad los dividen tema 1, tema 2. Bueno, acá los dividieron a su vez otra vez en los apellidos. Entonces, a las 12 del día va, y a las 12 en punto, no se demoren ni un minuto más. A las 12 del día arrancan los apellidos de la A a la F. De la A a la F. Y a las 12:30, fíjense que hay re poquito margen, arranca, se va a mostrar el cuestionario de los estudiantes que tengan apellidos de la G a la L. Entonces yo me pregunto, la compañera Gema Díaz, ¿a qué hora tiene que rendir mañana? Gema Díaz, ¿a qué hora tiene que rendir mañana? 2:30. Gema Díaz. De la A a la F. A las 12. A las 12. Perfecto. ¿Y el compañero Guzmán, a qué hora rinde? 2:30 ahora sí. Ahora sí. ¿Está claro? Gómez, usted rinde 2:30. Entonces, 12, profesor. Santiago Brito rinde a las 12. Súper atentos. Así como mostramos los exámenes, después los ocultamos. No entren en pánico si de pronto están en el campus y no ven nada. Son las 2 y no veo nada, y no veo nada. Veo el título y abajo no hay ningún cuestionario. Actualizan. Se van a esa flechita que es como que se muerde la cola, arriba al margen izquierdo superior, hacen actualizar y ahí de pronto, fíjense que son como 100 personas que van a estar rindiendo. Entonces a veces el campus va a venir un poco retardado. Entonces lo actualizan y seguramente va a aparecer. Antes de hacer clic, no vayan apurados, sin mirar. ¿Estoy leyendo el cuestionario de mi apellido? Ah, sí, listo. Abro el cuestionario de mi apellido. Listo, abrí. El cuestionario es bien inteligente porque ahí te pregunta, vas a comenzar este cuestionario, que empieza esta hora y termina esta hora. ¿Estás listo? Y abajo hay un botón que dice comenzar. Hacen clic ahí y recién ahí se habilitan las preguntas. Y recién en ese minuto empieza el reloj a correr. Van a tener 10 preguntas para resolver en 20 minutos. Como les dije, aprovechen. Van a estar en la comodidad de su casa o en un lugar en donde ustedes decidan, o sea, ustedes puedan programar estar tranquilos con sus apuntes o pensando exclusivamente en el práctico. Aprovechen. Ahora, aprovechen para que les rinda, porque los 20 minutos aprovechenlos completos. ¿Qué es lo que yo siempre les sugiero? El examen tiene las 10 preguntas y cuando llegaste al final hay un botón que dice algo así como finalizar. Entonces, en ese finalizar, ustedes una vez que terminaron, revisaron, confirmaron. Es más, yo también les sugiero,
No estén, ay, pongo una, ay, no me equivoqué, ay, pongo otra, ay, no sé, ay, vuelvo a poner, ay, saco. El campus está trabajando con muchísima gente. Se les va a congestionar, les va a quedar ay, no, es que esa no era, ay, qué justo. No, entonces, leen bien, recontraleen. Cuando estén seguros, seguras de cuál es la respuesta, la marcan, casi para que quede definitiva. Se dejan tiempo para revisar, revisar y revisar, porque la dificultad está en las opciones, opciones parecidas, opciones separadas, diferenciadas apenas por una coma, apenas porque una palabra está acentuada y la otra no. Revisen, revisen, revisen. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Constanza. Hola, disculpe que la moleste con esta pregunta. No, no molestes. Cuando pasaron la información nos dijeron que nos iban a dar el tema del horario y todo por las clases. Yo tenía clases el miércoles porque yo soy de la comisión de la tarde. Los de la mañana, como acaba de decir usted, rinden en un cierto horario, 12, 2:30. No sé si me podría decir en qué horario rinde tendría entendido que a las 1 o después de las 2:30. Ahora repaso también la comisión de los otros apellidos. Ah, bien, Quédate bien, tranquilo. listo. Ahora repaso. Bien, entonces, estoy el día, estoy el horario, vi el cuestionario, arranqué, le di comenzar, empezaron a pasar los 20 minutos, se concentran en las preguntas, en leer atentamente las opciones. ¿Qué pasa si quiero aprovechar todo? Bien, ustedes pueden haber hecho todo y dar finalizar. Dar finalizar antes de los 20 minutos, cuando ustedes se consideren listos. ¿Qué pasa si de pronto se pasaron todos los 20 minutos? Automáticamente a los 20 minutos el cuestionario se va a cerrar, ¿sí? Hasta donde marcaron, se cierra automáticamente. Yo sugiero siempre que, para no estar martirizándose con, ay, faltan tantos minutos, que eso los termina poniendo más nerviosos, no piensan claramente y bla, 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 estén pendientes de las preguntas que marcaron, no estén marcando y desmarcando, marquen la más definitiva que, si no estoy seguro, sigo con la otra y después vuelvo sobre esa para, bueno, ahora me quedó tiempo, la pienso de nuevo, la marco. ¿Ya estoy segura? Lo doy envío. No, reviso, 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 quédense tranquilos, porque el cuestionario, cuando se cumplió y se cerró y punto, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, ustedes pueden programar dónde, cómo lo van a hacer, así que hay buen internet en mi casa, no hay buen internet, me voy a la casa de una prima, ay, a lo mejor van a cortar la luz, tengo problemas con la batería de la compu, que el celular, que se me ve, que no se me ve. Todas esas dificultades que ustedes ya conocen sus dispositivos y con lo que cuentan para poder hacerlo, resuélvanlo con anterioridad. Imagino que todo el mundo ya está en el campus, todo el mundo ya está en el aula, todos no tienen ningún problema en acceder al campus, porque eso la semana pasada ya tendría que haber estado listo, ¿sí? Pero bueno, aseguren de que toda la tecnología esté lista. En el caso de que yo hice todo, profe, yo me aseguré de tener internet, me fui a la casa de mi tía, que tenía mejor internet, estuve ahí, hice todo. Imagínense que de pronto hay un imprevisto, no sé, algo sucedió y en esos 20 minutos, me quedé sin luz, no sé, algo pasa, algo pasa. Las profesoras van a estar en el enlace donde se dan las clases, en un enlace que la profe un rato antes del práctico en el grupo de Facebook lo va a colocar y les va a decir la profe Emilia de Caminos, chicos, mientras ustedes están rindiendo, si llega a suceder algo que escapa a ustedes porque justo estaban rindiendo, no sé, se me cortó la luz, y profe, estaba en la mitad del examen. En ese momento buscan el enlace en el grupo de Facebook, que imagino que ya están todos, y se meten a hablar con la profe. Profe, en ese minuto, profe, me pasó esto, esto y esto. Se me cayó el celular, no sé, estaba haciéndolo en el micro y se me cayó el celular. Bueno, ahí no van a poder ni comunicarse así con la profesora, pero bueno, traten de comunicarse lo antes posible porque la profesora en la hora en la que ustedes están rindiendo, es decir, desde las 12 hasta la 1, va a estar presente en la videollamada
que les deje el enlace que les va a dejar en el grupo de Facebook, ¿sí? Para dudas, para dudas de, se mandó, profe, ay, profe, no sé qué hice con esto. Bueno, para lo que ustedes necesiten, que no sea preguntas sobre el tema, obvio, la parte técnica, la gestión, no sé si lo mandé, lo que sea, ahí lo mandan. ¿Estamos, gente? La profesora va a estar ahí. ¿Qué pasa? Preguntó Constanza con el resto de los grupos. El cuestionario, el grupo de la M a la R, recuerdan que se subdividieron. La M a la R va a empezar a las 2 de la tarde. Va a empezar a las 2 de la tarde. Y el grupo de apellido desde la S a la Z empiezan a las 2:30. Recién a las 2:30 van a poder ver su cuestionario, ¿sí? Y una vez que vean el cuestionario, lean bien, dan clic e ingresan. Hasta acá, entonces, se terminó el examen, lo mandé, listo. Bueno, a cierta hora ustedes automáticamente van a ver qué se sacaron. Pero resulta de que el práctico no les va a mostrar el resultado. No les va, en la ULAR ustedes tienen notas del 1 al 10. Con 4 aprueban, de 4 a 10 aprueban. Perfecto. La plataforma no les va a dar un número, un 7, un 5. ¿Qué les va a decir? Les va a dar una escala del 1 al 100. Entonces, del 1 al 100 les va a decir, y cada punto son 10 consignas, cada punto vale 10 puntos. Entonces, te sacaste 60, te sacaste 70, te sacaste 20, 30, ¿sí? Bueno, de ahora en adelante sepan que en una escala de 0 a 100 se aprueba con 60%. Entonces, ustedes, si se sacan 60 puntos, equivale a un 4 y quiere decir que aprobaron el práctico. En la portada del práctico, y si no, en la presentación de la materia que está dentro del campus, ahí hay una grilla que es con la que nos manejamos en la cátedra. Para designar a tantos puntos corresponde tal nota del 1 al 10, ¿sí? Entonces eso para que cuando ustedes visualicen sus puntos puedan ver más o menos qué se sacaron, ¿está? Así que bueno, listo. Entonces yo mañana rindo y mañana sé si aprobé o no aprobé el práctico número 1, ¿está? Es decir, también les digo, no es que rindo, chao, me olvido, no, me quedo hasta la hora que diga la profe, por ejemplo, los de la mañana seguramente se van a quedar hasta la 1 y a la 1 van a poder ver, ¡ah! Listo, ya tengo mi nota, me fue mal, tengo que estudiar para el práctico 2 y para el práctico 3, porque si no apruebo el 2 y el 3 me quedé libre. Y ya rendir el examen final de esta materia son 2 exámenes en un mismo día. Chao. La vuelvo a cursar el año que viene, ya veré. Pero entonces, están comprometidos. Ese día ustedes ya saben cómo les está yendo en la expresión. Aprobé, bien, me saqué de 60, 70, 80, 90 o 100. Listo. Hice todo bien, ya sé cuánto me saqué del práctico 1. Me colgué, no sé, no lo después por supuesto los prácticos se van a ocultar, no es que van a estar ahí por siempre y jamás. Ay, sábado a la noche, ¿qué será que me saqué? Ay, me voy a ir a fijar. No, gente, no van a ver nada, porque el práctico está un ratito a la vista y después se oculta y se acabó. ¿Qué hago? El viernes de la semana que viene hablo con la profesora de camino y le digo, profe, mire, no alcancé a ver el resultado. ¿Qué me saqué? Y ella les va a informar. ¿Estamos? ¿Está claro? O sea, les conté toda la historia hasta el final. Espero que nadie se pierda mañana. Ah, temas. ¿Qué rinden mañana? Ah, para matarse, chicos. ¿Nadie sabe qué tiene que rendir mañana? Sí, sí saben. Vamos. Acentuación, puntuación Bien. era ¿Sí? ¿Y qué más? y mayúsculas. Exacto. Son esos 3 temas. Acentuación, puntuación, mayúsculas. ¿Soy la compañera colgada que viene recién hoy a empezar a cursar? No hay problema. En el cronograma tenés los temas. ¿Qué páginas están de cada tema en la bibliografía? En el campus, que ya seguro estás adentro del aula. En el aula virtual tenés toda la bibliografía separada por unidad. Y en la unidad número 1 aparece el apunte con el que tenés que estudiar cada uno de estos temas. Tenés los pizarrones que usamos en clase.
Y al final de cada pizarrón hay ejercicios, están señalados qué ejercicios hay que hacer. Si no tiene el apunte ejercicios, yo les dejo ahí ejercicios para hacer. Todos los, ya te doy la palabra, Estefano. Ahí también en clase revisaron los ejercicios con las profesoras de prácticas. No importa, si no fuiste, ahí tenés ejercicios para practicar para mañana. ¿Y qué más? Y en los pizarrones creo que les dejo un video, el enlace a un video. ¿Te perdiste las clases? Bueno, ahí tenés un enlace a una clase que es una grabación aburridísima, chicos. No esperen un Reels divino como los de Instagram o un YouTube, o un programa de YouTube con un bello diseño. No, es esta clase, les pongo como si fuera un Meet y les voy pasando el mismo pizarrón, pero explicando uno por uno los ejemplos, ¿sí? No fui a la clase, ahí tengo el apoyo en el pizarrón y me deriva a videos en los que puedo repasar algunos temas, sobre todo mayúscula, que es el que no se alcanzó a ver en clase. Entonces, ahí tengo todo para ver y sacarme las dudas. Dato, por si es la pregunta de Estefano. Igual ya te cedo la palabra. Mañana se hacen solamente preguntas en el orden de lo práctico, ¿sí? No teóricas. Estefano. Profe, le quería consultar, no sé si lo dijo antes, ¿en qué parte del campus van a cargar del link del examen? Mira, al final del aula, viste que está organizada. Al principio hay como una serie de archivos de información general de la materia. Cronograma, enlace de clases, etcétera. Bien, una vez que avanzás, seguís bajando por el aula, tenés unidad 1, 2, 3, 4. Al final de las unidades hay un título que dice Trabajos Prácticos 2025 y debajo de ese título deberías a las 12 encontrar el práctico de la A a la F. A las 2:30 va a aparecer el cuestionario de apellidos de la G a la L. A las 2 aparece de la M a la R y a las 2:30 de la S a la Z, ¿sí? Entonces, por las dudas, si ven dos cuestionarios, a prestar atención, entonces, ¿a qué cuestionario les corresponde? No hagan al primero que vean. Lean bien si es el apellido de ustedes, ¿está? Eso después va a estar a la vista mañana mientras están rindiendo y un momento después hasta que ustedes puedan ver el resultado y revisar, porque uno va, revisa, ay, esto lo hice bien, este estaba mal, mira, listo, ya sé. Como este tema lo vuelven a rendir para el parcial, chicos, si les fue mal, no hay recuperatorio del práctico 1, pero lo vuelvo a rendir en el parcial. Entonces, me fue mal, yo igual estoy atento. Y es más, saquen captura, vean, y después, si me fue mal o me fue bien, ¿en qué preguntas? Vuelvo a mis apuntes, reviso. Mira, qué distraída. Tendría que haber marcado así, porque acá el apunte dice asá, y van corrigiendo. Es re importante que ustedes corrijan las preguntas que estuvieron mal. Así sea una. Es re importante, porque de eso después pueden perfeccionar y rendir mejor el parcial, ¿sí? Así que revisar el práctico es súper, súper importante. No solo porque sabemos si nos fue bien o mal, sino porque ya les da data por supuesto que no vamos a hacer las mismas preguntas, hacemos otra, pero ya, mira, puntuación me fue re bien, acentuación hice todas las preguntas mal y tengo que reforzar eso porque me las voy a dejar para ver cuál debería haber sido la respuesta correcta, ¿sí? Así que bueno, nada más que, bueno, creo que les he dicho todo. He repasado todo. ¿Me queda alguna cosa? A ver si se les ocurre alguna pregunta, algo que no entienden. O se les está ocurriendo ahora. Referido a la modalidad, por supuesto. No a los temas. Los temas ya los dimos. Tienen todo el material en aula y en apuntes. Solo queda estudiar. ¿Alguna duda? Y empezamos con la clase de hoy. Sí, Constanza. Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros rendimos ciencias económicas,
con el profe Graver, o sea, estábamos todos y fue un lío. Por ejemplo, entramos al campus y él nos había dado, creo que eran como 30 minutos, si no me equivoco, y a algunos les salía segundos, a otros les salía 5 minutos, a otros les salía otros minutos. No hay problema en ese sentido, o sea, nunca hubo un problema cuando se han rendido así, digamos, porque él los tuvo que sacar del campus a todos, después volver a entrar al campus y se hizo un lío y de ahí lo modificó él al tema. Pero como ahora no vamos a estar en clase, ¿cómo se solucionaría si es que llega a pasar? Ojalá que no igual. Ujú. Bueno, está muy bien eso, Constanza, que preguntás, porque por eso la profe permanece, a ver, no les pedimos que ustedes estén en un enlace de Meet, pero ella sí está en un Meet. Mientras ustedes están en el campus, ella está mirando el campus, controlando la participación de ustedes, no viendo las respuestas, pero nosotros podemos ir viendo, entraron tantos, ¿quiénes son? Y ver la lista de los que en este momento están haciendo el práctico, quiénes son los que ya terminaron, ¿cuántos puntos se sacan? Porque la plataforma corrige inmediatamente, y nosotros lo vemos inmediatamente. Ustedes, nosotros programamos para que lo vean a cierta hora, pero nosotros vamos leyendo ese desarrollo del examen a través de la plataforma. ¿Qué pasa si de pronto sucediera algo como lo que vos describís? Es que la profe está en un Meet, en ese momento. Entonces, en el momento en el que a mí me pasa algo, o tengo una duda, o lo que sucediera como el campus me pasó esto, profe, se comunican con la profe en el momento, ¿sí? Yo les sugiero que en la medida de lo posible, si ustedes tienen internet en una compu de escritorio en su casa, háganlo así, ¿sí? O una notebook, pero que puedan trabajar en una computadora más que en un celular para poder entrar, ver, estar y tener habilitada la página por si tienen que volver inmediatamente a donde está la profe, sacarse las dudas, salir de la videollamada y tener esa facilidad, ¿sí? Si ustedes pueden. No es excluyente, pero serían las condiciones ideales, ¿sí? Pero eso es lo que hacemos, Constanza. Por eso estamos en el Meet mientras sucede esto. Llegar a pasar algo así masivo, que de pronto el cuestionario... Nosotros tomamos este tipo de exámenes, ya les digo desde cuándo. Por lo menos, no, sí, desde el tiempo de la pandemia, desde el 2020. Ya la cursada del 2020 la hicimos así. Y hemos ido perfeccionando año a año la configuración de los cuestionarios, las preguntas, si fallan, si no fallan, las que fallaron las sacamos y hacemos nuevas, año a año vamos reciclando, las preguntas que se hacen para los cuestionarios de exámenes mientras cursan, no es el mismo banco de preguntas para el examen final, todos los exámenes finales se hacen preguntas nuevas, entonces nosotras tenemos un dominio de la herramienta desde la práctica, bastante avanzado, pero no estamos liberadas. Claro, no estamos libres de que, bueno, de pronto nos equivoquemos, eso puede pasar, pero para eso están las profes atentas para resolver el momento. Decidirá de pronto, chicos, algo así como el profe Graver, chicos, salen todos del campus, cuando yo les avise, vuelven y hacen el cuestionario que les pongo con tal nombre y cambia el nombre, no sé, pone cuestionario práctico 1, modelo 2, qué sé yo, no sé, alguna cosa y ahí la profe va resolviendo en el momento, ¿está? Bien, ok, muchas gracias. Bien, bueno, si surge alguna duda más durante la clase, preguntan y seguimos, pero lo ideal sería ahora poder empezar ya con el siguiente tema. Tema que va a tener algo de teórico, principalmente más de teórico hoy, y porque mañana no van a tener clase práctica, van a estar rindiendo, entonces recién los veo el jueves que viene con un ejercicio que les voy a dejar de tarea. Así que la parte práctica la van a ver, pero conmigo recién la semana que viene, ¿sí? Así que vamos a arrancar con un tema que de nuevo nos vamos a encontrar con vamos a repasar. En el cronograma yo proponía empezar con temas básicos como
definición de texto, oralidad, escritura, y si leyeron atentamente, alguno habrá pensado, pero la profesora se saltó estos temas. La verdad sí, arranqué directo con acentuación, porque como era lo que íbamos a tomar en práctico 1, le di prioridad. Pero bueno, ahora les voy a hacer una introducción de temas que son teóricos, como les digo, y si son teóricos, no van a ser parte del práctico 2, pero sí del parcial, ¿sí? Entonces, les voy a plantear algunas situaciones como para reflexionar e ir entrando en conceptos como coherencia y cohesión, pero seguramente se van a encontrar con temas que ya conocen. Por supuesto, ustedes han visto en el secundario coherencia y cohesión, que es un texto, pero acá les estamos dando una vuelta de tuerca, una reflexión más, una profundidad más, terminología que quizás no es con la, o cantidad de información que no es con la que les dieron en el secundario, es un poquito, es lo mismo y un poquito más, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Entonces, ahora ya espero que hayan ingresado la gran mayoría, si son 12:40, lo que voy a hacer es compartirles, como ustedes ya saben, siempre hago una especie de pizarrón. Una especie de pizarrón en el que empezamos a compartir alguna de las ideas. Este pizarrón es el que después subo perdón, ahí. Luego lo subo al aula virtual. Aunque este tema no entre en el trabajo práctico de mañana, yo sugiero tomar apuntes. Tomar apuntes es, me escuchan, anotan las ideas principales o lo que consideran información relevante a partir de lo que voy diciendo. Ojo, yo por ejemplo soy de la idea de que en un apunte, si el profesor dio un buen ejemplo, o uno de esos ejemplos que me recontra sirven como estudiante, porque, mira, con ese ejemplo terminé de entender el tema, anotan los ejemplos también, no solo la información relevante, ¿sí? Bueno, ¿cómo debería yo haber empezado la primera clase? Resulta de que nosotros vamos a tener siempre una unidad alrededor de la que vamos a estar trabajando. Antes de seguir, si alguien tiene una duda, un comentario, una respuesta, o se acordó de algo del práctico 1 y me quiere preguntar, no hay ningún problema. Libera micrófono porque no estoy pudiendo ver, en el caso de que escriban o algo así, ni veo las manitos, por ahí escucho, si levantan una de las manos, a mí me suena como una campanita. Pero bueno, liberan micrófono y hacen la pregunta. No tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, les decía. A ver, nosotros vamos a trabajar con esta unidad, este objeto de estudio, que es el texto. El texto porque queremos escribir mejor, el texto porque es el que nos ayuda a comunicarnos con un docente. Entonces, un examen es un texto cuando redactan. Un examen oral, cuando dan un final, es un texto. Un parcial es un texto. Una monografía, obvio, si les pidieran, también es un texto. ¿Y por qué doy todas estas situaciones de universidad? Y porque esta materia está pensada para ayudarlos a ustedes, precisamente, en la comunicación escrita, y ahora nos ponemos ambiciosos, también oral, dentro de la universidad, ¿no? Entonces, para ello es que tenemos que pensar a definir, bueno, cuando escribo, lo que escribo, ¿es texto? ¿Cuándo es texto? Porque que sea un montón de palabras ordenadas en renglones, escritas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, eso no necesariamente lo hace un texto. Porque puede ser algo que no tenga sentido, que esté desordenado. Y entonces vamos a revisar qué necesito que el texto tenga para que funcione como texto y no como un montón de palabras. Entonces, a mí me gusta partir un poco, vieron como se suele partir a veces en una definición con la etimología de la palabra. Bueno, la palabra texto viene etimológicamente de textum en latín, y textum le da origen no solo a palabra como texto, sino también a palabras vinculadas al concepto tejido, textura. Vieron que cuando uno toma una tela, un tejido, piensen en un tejido telar, cualquier tela, tiene hilos verticales y horizontales. Tiene la trama
y la urdimbre. Entonces, esas líneas con las que se entrelaza el hilo para hacer la textura de un tejido es precisamente lo que le da unidad a la tela. Entonces, así como tejo, o piensen en un tejido con una lana, una hebra tramada en sí misma, armando un rulo o un nudo con otro nudo, con otro nudo y se engancha, esa idea de unidad, de enlace, de un punto a otro, así como funciona para que un tejido sea tejido y no se desarme, también nosotros tejemos cuando escribimos un texto. ¿Qué es lo que tejemos? Y uno dice, claro, profe, tejemos palabras. Pero porque en ese sentido las palabras tienen que tener un enlace entre sí para una oración enlazarse a la siguiente, para que un párrafo se enlace con el siguiente y así sucesivamente. Entonces, así como tejemos un hilo en una hebra punto a punto, un pullover, nosotros, palabra a palabra, las enlazamos para tejer, para no que sea un simple amontonadero de palabras, sino que eso, con un único sentido, termine comunicando algo. ¿Por qué hacemos texto? Porque le queremos decir algo al otro. Al profe le quiero decir lo que estudié y se lo demuestro a partir de una propuesta del profe, respondiendo a preguntas. Se lo muestro con una con una monografía. Se lo muestro con un examen oral. Y todo eso es información que se va tejiendo para lograr el éxito, aprobar, ¿sí? O cualquier otra intención comunicativa. Entonces les decía, el texto es, se podría decir, bueno, la definición, unidad lingüística comunicativa. Eso quiere decir que yo escribo para el otro, aún si escribo un diario personal. Escribo, se podría decir, para la Marisol del futuro, y que de pronto cuando lea para atrás se encuentre con quién era en el pasado, ¿sí? Entonces, siempre hay otro, aún siendo yo misma la destinataria. Por eso es comunicativa. Producto de la actividad verbal humana. Para que exista, hay dos conceptos. Un texto debe tener coherencia y cohesión. La palabra coherencia es una palabra bastante usada y de hecho es usada para señalar cuando yo digo, uy, esto no tiene coherencia. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando a algo le falta la coherencia. O incluso digo, es un incoherente. ¿Qué estoy señalando? Que no hay relación entre las distintas ideas que intenta dar a conocer. Exacto. De pronto gracias. De pronto alguien habla, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? No entiendo lo que viene hablando con lo que sigue. Habla incoherencias. O está enfermo o está delirando de pronto. Entonces, vieron que reconocemos en la palabra coherencia ese hilo, esa unión entre diferentes partes de una conversación, de un hablar en general, ¿sí? Entonces, ahí hay unidad. Y la palabra cohesión quizás es una palabra también, dependiendo del medio en el que se mueven, puede ser que la encuentre, pero por ejemplo, en una masa, cuando estoy cocinando, integro los ingredientes hasta que estén cohesionados. Hay ahí como una idea también de unión, que hay vínculos entre una y otra. ¿Se entiende? Entonces, con esto, fíjense que tenemos dos palabras que apuestan a la unidad. De distintas partes tienen que estar vinculadas. La clase de hoy es presentarle exactamente estos dos conceptos que parecieran sinónimos, parecen similares, pero en realidad son dos caras de una misma moneda. Entender qué es uno y otro es fundamental para ahora hasta el examen final, porque puede ser hasta el día del examen final una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Por eso tengo que tomar apuntes. No para el práctico, pero sí para el parcial, sí para el examen final. Bien. Me voy a quedar ahora con otros conceptos en torno a la palabra, al texto comunidad, porque después voy a desarrollar puntualmente todo lo que es coherencia, todo lo que es cohesión. Ahora me quedo puntualmente pensando en esto, otras cualidades que suelen tener los textos. Por ejemplo, en torno al texto
yo puedo decir que tiene dos modalidades. ¿Vieron como las clases? Ay, las clases pueden ser de dos modalidades, es decir, de dos modos, virtual o presencial. Bueno, los textos tienen dos maneras, dos modos de presentarse, de forma oral y de forma escrita. Y eso ustedes como usuarios conocen muy bien la diferencia. Cuando ustedes se tienen que comunicar en la modalidad oral o cuando tienen que desarrollar un texto en forma escrita. Ahora, yo, por ejemplo, les quiero preguntar a algunos y me gustaría que por lo menos 2 o 3 de ustedes me den su apreciación. Esto llevado a un ejemplo concreto, para ver las diferencias entre oralidad y escritura. Cuando ustedes tienen que rendir un examen, cualquier prueba, una prueba chiquita o una grande, no sé, no importa el tema ni la dimensión, cualquier examen, ¿lo prefieren oral o escrito? ¿Por qué? ¿Alguien que me cuente? ¿Oral o escrito? ¿Qué preferís? Escrito, profe. ¿Por qué? Contame. ¿Qué te Porque en oral se me pongo más nervioso. Y cuando me Ajá, pongo nervioso ya se me va todo lo que me ok. aprendí, por así decir. Bien, ¿y qué tiene de bueno el escrito? Que no tengo que estar pendiente a decir una palabra y si me equivoco, ya es básicamente en el examen me equivoco, pero no hablando. Bien, bueno, te da tiempo a pensar también, ¿no? Sí, también. Claro, claro. Eso que decís es un dato no menor. Es en el apunte, cuando lean este tema, ¿qué les va a decir el apunte? Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? En la oralidad, los que se comunican están en el mismo lugar y en el mismo espacio, tiempo y espacio. Entonces, es lo que el compañero dice, pero si me equivoco, yo le veo la cara al profe. Me imagino que es esa la situación, ¿no? Estás ahí, decís algo. Uy, viste que le cambió la cara, que empieza a decir, a parecer que estás diciendo la respuesta re mal. Entonces te empezás a poner nervioso y ya no te acordás del resto de lo que tenés que decir. Entonces, la oralidad tiene eso. Emisor y receptor están en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Me puede dar información enseguida si el otro está entendiendo. Enseguida yo por la cara me doy cuenta si voy diciendo bien el examen. ¿Eso me juega a favor o me juega en contra? Acá el compañero, por ejemplo, le provoca mucho nervios esa posibilidad. Y por otro lado, ¿qué tiene el escrito? Que cuando el escrito sucede entre dos personas que no participan del mismo lugar y a veces del mismo tiempo. Por suerte la tecnología nos ha ahorrado el tiempo. Yo puedo escribir en un chat de WhatsApp y me clavó el visto, lo leyó y no me respondió, o yo estoy mirando cuándo lo va a leer, porque lo va a leer después. Entonces fíjense cómo la escritura me permite comunicarme con alguien que no está en el mismo lugar que yo, está en otro lugar. E inclusive puede estar frente al mensaje en otro momento. Yo escribo el mensaje y el otro lo va a leer mucho tiempo después. Ese tiempo después, ¿cómo te lo marca WhatsApp? El visto pasa de gris a celeste. Ah, entonces ya sé que vio el mensaje y no me respondió. Bueno, eso pasa con la escritura. Emisor y receptor no están en el mismo lugar ni en el mismo momento. Entonces la escritura ayuda a nos permite comunicarnos. Bueno, ahora el WhatsApp es inmediato, pero imagínense cuando se escribían cartas. De aquel que yo le escribía, que la mandaba por correo, que llegaba en viaje hasta destino, esa persona se encontraba con la carta, porque a lo mejor la carta quedaba debajo de una puerta en la que en la casa no había nadie, recién hasta que llegara la persona, bla, 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 bla. Entonces, el mismo examen, vuelvo al ejemplo, yo estoy haciendo el examen, lo escribo, se lo entrego al profesor, el profesor no lo va a leer, no sé cuándo, mañana, el mismo día, a lo mejor en una semana. Y cuando lo lea, recién entonces va a estar frente al texto. Y yo estuve frente al texto el viernes y el profe lo corrigió el martes. Y bueno, porque el miércoles tenemos clase, ¿sí? Ahora, el hecho de que estamos en tiempos y espacios distintos, a mí me da la posibilidad de pensar que voy a escribir.
¿Qué pongo? Ay, no, eso no. Bueno, entonces lo pongo así y pongo el ejemplo. Y después, no, voy a explicar primero esto, luego esto, luego esto. Puedo pensar, planificar qué es lo que quiero decir. Punto a favor. ¿Por qué? Y ahí viene algo que puede funcionar a favor o en contra. Una vez que el profesor se sienta a ver el examen, 3, 4 días después, el profesor va a leer lo que pusiste. Y lo que quedó, quedó. Vos no podés cambiar. En cambio, la oralidad sí. Yo en la oralidad voy dando mi respuesta, ¿sí? Pero yo voy viendo que el profesor puso mala cara. Ay, no, me acordé. No, entonces era la otra respuesta, la otro tema. Ah, listo. Entonces, es decir, la cara del profe a mí me puede ir diciendo si voy bien o mal. Y eso me ayuda a corregir lo que voy diciendo. Entonces puedo ir, desviarme del tema e ir para otro lado. Ah, listo, el profe con la cara me está confirmando que era esa la respuesta que buscaba. Listo, entonces corregí. ¿Qué pasa con el escrito? Cuando el profe está solo, leyendo el texto, el examen está solo. Yo ya no lo puedo corregir. Esto de lo que quedó escrito y ya no lo puedo modificar. Entonces el profe les dice, acá quedó incompleto. Ah, esto no lo entendí. Y no, pero es que yo quise decir, mire, yo leo lo que usted puso. Si ahí no está, yo no puedo adivinar, te dicen. ¿Se entiende? Porque la escritura tiene un lado A, un lado B, algo más fácil, pero también tiene algo más difícil. Alguien más que me cuente. A ver, alguien que le guste la oralidad, el examen oral y dígame por qué. Es mejor, profe, los exámenes orales porque uno se puede explicar y expandir más el tema. En cambio, en el escrito, uno escribe y después no lo puede expandir más porque lo tiene que modificar desde el principio. Muy bien, bien. Y fíjense que aún así, es parecido a lo que yo venía diciendo, y aún así, por ejemplo, el escrito sí requiere mucha planificación, porque, a ver, si yo hasta hoy escribía como si fuera un medium poseído por un espíritu, y todo lo que se me venía a la cabeza, yo lo empezaba a escribir, taca, 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 como si me chorreara la tinta de los dedos, una tras otra, no, chicos. En esta materia yo les voy a proponer esto. No, esperen. Hay que tener un plan. Y ese plan me va a servir tanto para el oral y tanto para el escrito. En el escrito yo primero me ordeno. ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo después? ¿Qué pongo al final? Y eso es súper importante porque tienen tiempo para pensarlo mientras están en el examen. Y una vez que lo ordenaron, a ver, siempre tengan en cuenta esta premisa como estudiantes universitarios. Si la respuesta está en orden y la información es clara y precisa, eso el profe le da pistas de que ustedes saben. Cuando uno encuentra un estudiante que dice todo es desordenado, incompleto, por más que haya estudiado un montón, ese desorden es sinónimo de no sabe. Orden me demuestra que sabe. Si está desordenado, es que no sabe. Porque en definitiva, dar un examen es demostrar que yo domino la información. ¿Y cómo la domino? Y si la presento ordenada. Entonces, en el escrito me ordeno con tiempo y de ahí lo largo. ¿Qué pasa con la oralidad? En la oralidad vamos hablando, como dijo la compañera. Así como mientras voy hablando me doy cuenta, cambio y ajusto, y cambio y ajusto, esa es una habilidad importante de desarrollar. Bien, funciona. Pero también me puedo organizar. Vieron que en los exámenes orales existe a veces esto que se le dice capilla. ¿Alguno sabe de qué se trata la capilla? ¿Hacer capilla en un examen oral? ¿Lo habían escuchado? ¿Alguien le cuenta a los compañeros de qué se trata eso? Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, sí, mire, capilla, por lo que yo entiendo y he vivido, Sí. es cuando te dan unos minutos antes de presenciar el examen oral para que uno plasme en un papel, organice las ideas para que luego lo pueda desarrollar oralmente. Exacto, es eso, porque cuando vos pasás, gracias, cuando vos pasás a dar el oral, hay profes, por ejemplo, que en otras épocas, no sé si se sigue haciendo post pandemia, tenían un bolillero, sí, como el de la lotería. Entonces, das vuelta a las bolitas dentro del bolillero, cada bolita es una unidad y te hacen sacar una unidad.
O a veces incluso te dicen, bueno, mira, te voy a preguntar sobre tal tema y te tiran un título. Entonces, en vez de ponerte a hablar como una vitrol en el momento, como decía la compañera, te dejan unos minutos, vos te organizás, incluso podés más o menos plasmar en un papel títulos o cosas que vas a ir diciendo, y en eso que vas diciendo, ya con eso te organizás y das el oral. Entonces, fíjense que siempre está el orden. Por más que la modalidad sea escrita o oral, siempre está el orden. A veces tenemos, en la escritura siempre van a tener tiempo para ordenar, y ese es un punto fuertísimo a favor. En la oralidad, a veces tenemos esta capilla para ordenarnos y a veces no. Pero ese es el punto flojo por ahí de la oralidad, que tenemos que ir como en el momento tejiendo ordenadamente. Bueno, en el apunte, unidad número 1, hay una primera parte donde hablamos de la definición de texto. Luego, como la materia se llama expresión oral y escrita, explicamos esto que hablamos ahora y muchos detalles más en torno a cómo es la oralidad, cómo es la escritura. Ahora, agregué 4 conceptos más en torno a los textos escritos, solo los textos escritos. Los textos escritos tienen esta posibilidad. 4 conceptos alrededor: soporte, portador, formato y paratexto. Los explico rapidito, pero importante porque hacen a veces al diseño del texto propiamente dicho. Denme un minutito. Ahí estamos. Bien. Entonces, todo texto escrito tiene que ir sobre algo. Uno escribe. ¿Y dónde escribe? En la primaria, o no sé si también en secundaria. Alguno habrá escrito sobre el banco. Otro, con unos aerosoles, salieron a escribir y hacen grafitis en las paredes. O pintan, dibujan, pero escriben. Siempre el acto de escritura es sobre algo. Ahora que están tomando apuntes, ¿sobre qué escriben? ¿Sobre qué están escribiendo cuando toman apuntes? La hoja. Bien, eso es la gran mayoría. ¿Hay alguien que esté escribiendo en la compu, que toma apuntes y mientras está tiqui, 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 tecleando, en vez de escribirlo a mano, lo va desde el teclado cargando en un Word? Esa puede ser una posibilidad. Es muy de película, Harvard. Vieron que las películas americanas aparecen todos con la computadora y escriben. Bueno, nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿por qué no? Tampoco es si disponemos de la compu o en el celular. Pi, voy escribiendo y voy guardando mis apuntes en computadora, no sé. Es una posibilidad. Lo cierto es que entonces, cada vez que nosotros trazamos líneas, letras, para hacer un texto escrito, la escritura requiere un soporte físico. Bueno, a ese soporte físico le llamamos, a ese medio físico en el que yo trazo las letras para escribir, se le llama soporte. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el soporte de un tatuaje? La piel. La piel. ¿Cuál es el soporte de un mensaje de WhatsApp? El chat. El teléfono, Bien. el chat. El celular, porque miren, estoy diciendo el soporte es físico. Entonces, en la computadora, en realidad es un soporte electrónico, porque es un dispositivo, puede ser un celular, una tablet o la computadora, porque a veces uno tiene el WhatsApp en la computadora, ¿se entiende? Entonces, más que el chat, es físicamente dónde estoy escribiendo. Si yo quiero hacer un saludo de cumpleaños, pero lo quiero escribir en la vía pública, ¿cuál es el soporte? En las redes sociales, profe. Facebook. No, porque yo quiero saludar en la vía pública. El pasacalles, profe. Ese es uno. ¿En dónde más han visto saludos así de cumpleaños?
pintados, tipo, yo he visto en algunos lugares que los pintan tipo en frente de la casa del cumpleañero. Claro, en la calle, en el pavimento, a veces no sé, acá en Mendoza por lo menos a veces yo lo veo así. Y si de pronto quiero hacer una denuncia y quiero poner, no sé, Macri gato, Milei abajo, no sé, alguna de esas, ¿dónde las encuentran en la calle? ¿Dónde están escritos esos mensajes por ahí? Yo he visto algún que otro, no sé si se dice panfleto o Ah, cartel de bien, esos chiquitos que se bien. pegan por ahí por los postes de luz. Bien, ahí tenés postes de luz, pared, y se rayan las calles. Las calles tienen palabras en las paredes y en los Y, y uno lee eso, uno sin querer va leyendo, lee cartelería, lee todo eso. Entonces, queda claro, el soporte de un texto es el medio físico sobre el que yo lo escribo. Ahora, portador es el objeto del que es parte. Acá ya se pone un poquito más complicado. Es decir, es el medio de publicación. Yo, por ejemplo, les mencioné un mensaje dentro de un grupo, el objeto de edición es WhatsApp. Una compañera dijo, bueno, pero también puedo saludar por redes sociales, como Facebook, como Instagram. Entonces, el objeto de edición, ¿dónde estoy editando mi texto antes de publicarlo? Ah, en un portador particular, será redes sociales. Y si estoy escribiendo una novela, puedo tener portadores distintos. Puede ser una novela y la subo a una plataforma para que la lean todos de manera virtual, o la puedo convertir en papel. ¿Y eso cómo se va a llamar si la novela tiene en un soporte papel? Si la quiero comprar, la voy... Libro. Exacto. Entonces, miren, ahí tenemos. El texto es la novela. El medio físico es papel. Pero el objeto por el que fue editado se le llama libro. ¿Sí? Hay... Bueno, no, me voy a ir por ahí por las ramas y eso no tiene sentido. Bien, listo. Entonces, puedo tener libros, puedo tener periódicos. ¿Se acuerdan cuando antes eran de papel? Todavía deben haber algunos. Pero el diario puede salir en portador. El portador es el diario, pero el medio físico puede ser electrónico o puede ser de papel. ¿Mm? Entonces, de nuevo, el objeto por el que se edita y se prepara todo tiene un nombre en particular. Y a veces un mismo portador, como el diario, anoten ese ejemplo, un mismo portador, como el diario independiente, el independiente, tiene dos soportes, uno virtual, electrónico, y el otro de papel, físico. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo escribo, entro en otro plan, porque cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un posteo en Instagram, yo digo, bueno, quiero video y le quiero poner una frase y le quiero poner unas estrellitas y ya le pongo así y le pongo una música y ¿qué estoy haciendo? Estoy diseñando. Ya no es, bueno, ahora las redes sociales nos dan esa maravilla. Ya no es solamente el mensaje, sino que le quiero poner todos estos ingredientes. Bueno, cuando yo estoy pensando en eso, en torno al texto escrito, yo le estoy dando el formato. Es decir, pienso en el diseño gráfico de mi texto. Por ejemplo, voy a hacer, ¿vieron que se mandan estas invitaciones digitales para los cumpleaños? Bueno, tenía hace 1000 años la invitación de papelito, ¿no? Entonces la invitación de papelito ya venía diseñada y la mamá completaba nada más que el nombre del niño y el horario, por lo general. Pero ahora la mamá también lo puede hacer en formato digital y de esa manera mandar a todos los grupos de WhatsApp, parientes, amigos. Va. Entonces el soporte pasó a ser electrónico. El portador es el mismo, invitación de cumpleaños. Pero el diseño gráfico cambió, porque yo puedo elegir
los dibujitos, la música, las letras, el orden, un montón de cosas. Poner foto, no poner fotos, bla, 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 bla. Entonces, el diseño gráfico es todo lo que yo le coloco al texto para publicarlo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ustedes si seguramente se han dedicado alguna vez a armar alguna de estas cosas, ¿conocen Canva? Canva es una plataforma que me ayuda a hacer diseño gráfico sobre textos escritos. Entonces, Canva tiene distintos formatos según el texto que yo tengo que hacer. Tengo que hacer un currículum vitae. Canva tiene un montón de... A ver, en Canva van a encontrar distintos portadores, currículum vitae, flyer, afiche, folleto, tríptico. Esos son los portadores. Abro uno porque necesito hacer un currículum vitae. Y ahí vas a tener como plantillas distintos formatos prediseñados y vos lo único que haces es completar con el texto que decís, que escribís, es solamente con tu información precisa que querés agregar. El resto ya está todo diseñado. Ahora bien, dentro de ese universo del diseño gráfico van a haber elementos lingüísticos, no lingüísticos, por ejemplo, cuando le pongo música, cuando le pongo imágenes, y también van a haber dentro de los elementos lingüísticos elementos que sirven para acompañar al texto principal. Esos van a ser los llamados paratextos. Y ahí vienen, en el texto académico usamos muchos paratextos, título, índice, epígrafe debajo de alguna torta estadística o un código, un sistema de barras para describir algún estudio. Es decir, todos textos que no hacen el texto principal, pero que colaboran, y esto apréndanselo muy bien, en la comprensión de ese texto principal. Porque, ¿para qué sirve el índice? No tengo que leer todo el texto. Busco entre los títulos ordenados en un índice y busco el título con la información que realmente me sirve en relación a la página. Y salto de todo el texto a la página que me interesa, ¿sí? Bien, repasamos. Texto es un tejido, tiene unidad y para poder mantenerse unido tiene dos elementos, coherencia y cohesión, lo que desarrollamos ahora. Por otro lado, el texto lo podemos pensar en su expresión oral o en su expresión escrita. Puntualmente los escritos, que eso van a hacer mucho en la universidad. Distinguir 4 conceptos. Soporte, medio físico. El portador es el objeto en el que yo me comunico, publico. Bien, y el formato, el diseño gráfico que le aplico. Los paratextos, los elementos que están alrededor. Fíjense que depende del tipo de texto, es que a veces estos 4 rasgos se van a ir, se vuelven más ricos o menos ricos. Estoy pensando en un examen parcial, el portador, el soporte es papel. La clásica prueba escrita en el aula de tal hora a tal hora. Listo, están todos rindiendo. Yo me pongo a escribir ese texto que se llama parcial. Yo tengo un soporte físico, el papel en el que lo voy a entregar. A veces el profe me da el papel, a veces yo saco mis hojas y hago mi papel. Listo. Por otro lado, me pongo a escribir el objeto de edición. No hay objeto de edición, ahí se podría decir que es el parcial, punto. Pero tengo mucho para jugar con el diseño gráfico y no. Más de poner arriba, que cuando el profe dice, pongan el nombre del apellido, no se olviden. Listo. Poner nombre de apellido, un título, parcial 1, economía. Chao, listo. Mucho más no hay. Y esos son en realidad paratextos, porque el texto en sí son cada una de las respuestas a cada consigna, ¿sí? Bien, entonces, hay instancias de textos escritos en donde estas cualidades son mucho más versátiles y ricas, y otras en las que la situación comunicativa no pide tanta variedad ni tanta creatividad. ¿Estamos? Esto está escrito, está explicado en la unidad número 1, tema dado, tema tomado en el próximo en el parcial del final del cuatrimestre. ¿Queda claro? Bien. Profe, Ahora, sí. ¿puede hacer alguna otra salvedad o distinción entre soporte y portador que no me quedó muy claro la diferencia? Bueno, mirá, decíamos, por ejemplo, tenés un portador
que es el objeto en el que se edita. A ver, vamos a tomar una frase, por ejemplo. ¿Se acuerda del año? El año pasado fue ya. Bueno, el tiempo, en la época del Mundial. La frase de Messi. ¿Qué mirás, bobo? Algo así que dijo. Bueno, eso lo dijo Messi en un momento. ¿Qué mirás, bobo? Y uno, ese es el texto. Pero, ¿en cuántos portadores lo vieron ustedes? Se convirtió en un tatuaje. Y el soporte físico fue la piel del que se hizo el tatuaje. Otra, yo lo vi en un meme y el portador físico es el medio electrónico porque salió en una red social. Después lo vi en una remera. La remera es el objeto de edición. Las remeras estas que vienen con mensajes, con chistes. Bien. ¿Y cuál es el soporte físico? Y la tela, en donde lo escribí. Y mi primo, que es re chistoso y fanático de Messi, resulta que lo quiso hacer como un aviso de pasacalle, como un aviso público. Lo puso y el soporte es el portador es pasacalle, el soporte es esa tela sobre la que se hacen los pasacalles. De pronto se hizo un graffiti, el portador es graffiti. ¿Y dónde están escritos? ¿Cuál es el soporte físico de un graffiti? Y la pared. Exacto, la pared. Fíjate entonces, como un mismo texto tomó distintos portadores según también distintos medios físicos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ahí está. Bien, ahora vamos a ir al este otro tema. Vamos a desarrollar puntualmente qué es la coherencia. Entonces, mientras yo voy a buscar algo para tomar, miren, voy a dejarles acá, en pizarrón, les dejo en la siguiente situación para que lo vayan pensando mientras me voy a buscar agua. Dijimos que una persona, cuando la calificamos de incoherente o una situación como, esto no tiene coherencia, tenía que ver con algo como un sentido, una idea de orden. Entonces, jugando con eso, les propongo lo siguiente. Acá hay, si esto fuera parte de un texto y el texto empieza con esto que está escrito en amarillo, resaltado con amarillo. Los indios tenían que pasar de un cerro a otro, de un cerro a otro, y el aire era negro. Esto es un mito. ¿Cómo o por qué existe la luna? Y vieron que los pueblos originarios creaban estos mitos para explicar fenómenos de la naturaleza. Nosotros vamos a estar acá en presencia de un mito que explique el origen de la luna, porque la luna es como es. Listo. Entonces, yo les doy la primera oración con la que empezaría este cuento, pero después se me hizo lío con los hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Entonces, los acontecimientos se los dejé en estos globitos perdidos. Yo les propongo, como tengo que contarlo de manera coherente, recuperar el orden de la historia, del mito. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Para continuar y finalmente terminó el cuento. ¿Sí? Entonces, mientras me voy a buscar agua, los dejo pensando. ¿Cuál sería el primer globo? ¿Cuál sería el segundo? Y después los voy ahora que parecen dispersos en el pizarrón, después los voy a ordenar alineados. Uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. ¿Sí? Para ver esto de cómo ordeno los acontecimientos del mito. ¿Está? Bueno, voy a buscar agua.
Perfecto, bien, acá estoy de vuelta. ¿Con qué globito arranco? Voy a correr este de acá para tener lugar y ordenar. Son 4 globos, nada más, 5. El sol mandó a la luna, el fuego que llevaba a la luna se enfrió, la luna se puso en camino durante la lluvia, le pidieron a la luna que les alumbrara el camino, la luna alumbra con luz fría. ¿Cuál pondrían primero? Le pidieron al sol que les alumbre el camino. Ahí estamos, le pidieron al sol. Entonces, tenían este problema los indios. El aire era negro, entonces recurrieron al sol. Va sol primero. Luego, El sol mandó a la luna. Vamos con el sol, mandó a la luna. ¿Qué pasó con la luna? Luego el sol que lleva a la luna en el frío. La luz que O la alumbra... luna alumbra con la luz o el frío. No, la Bien. luna se puso en camino durante la lluvia y luego Claro, porque el fíjense, fuego. ahí está, miren, los indios le pidieron al sol. El sol mandó a la luna. La luna se puso en camino, sería, ¿no? Como, bueno, ahora me pongo en camino, listo. Una vez que se puso en camino la luna, ¿qué pasó? Durante la lluvia, ahí pasó algo. El fuego se enfrió. Lluvia, fuego, luz, porque era la luz del sol, ¿no? Imaginemos, el sol manda a la luna, le da la luz se puso en camino, resulta que en el camino, como se puso a llover, ese fuego que llevaba la luna, el fuego que le dio el sol, ese fuego, por efecto de la lluvia, se enfrió. Conclusión, esperen que corro acá el pizarrón un poquito, ¿qué pasó con el fuego ese? Es por eso que la luz que lleva a la luna, que es esa luz que dan, es la luz que viene del sol, es una luz fría. Bien, esto es tal y como cuenta en el mito. Pero ordenamos esta tarea de tener información, darle un orden coherente. En este caso fue como todo un proceso. Él le dijo al otro, el otro se puso en camino, y que de pronto pasó esto, en consecuencia sucedió esto otro. Le dimos un orden. Ordenar la información en el plano de las ideas, estos borradores de esquema es a lo que nosotros llamamos coherencia, ¿sí? Entonces acá les voy a poner una frase que ahora se las voy a hacer aparecer. Ahí. ¡Tarán! Y dice la oración. La coherencia entonces es ordenar la información. Fíjense que hasta acá yo tengo oraciones sueltas, ideas, pero así, una oración y una serie de globitos. ¿Eso es un texto? No, eso no es texto, profesora. Eso es un esquema. Yo podría hacer flechitas que une el globo 1 con el globo 2, otra flechita del globo al 3 y así sucesivamente. Pero esto no es un texto. Es solamente información ordenada. Entonces, cuando yo tengo la información ordenada, estoy trabajando la coherencia. ¿En qué otras situaciones ustedes reconocen así un esqueleto, unos globitos y unas cosas, y no es texto? ¿Cuándo ustedes han visto algo así parecido? Ordenar información y que se convierta así en una cosa como de globitos, palabras sueltas. ¿Cuándo hacen eso? Cuando hacemos un mapa conceptual. Eso. Entonces, cuando ustedes leen el texto y lo convierten en un esquema con flechas, llaves, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuando lo convierten en eso, ustedes están sacando el esqueleto del texto, como les pongo ahí. Es decir, ustedes solo van a seguir, para hacer ese esquema, la coherencia del texto. Esto define a la coherencia entonces como ese orden de información, esa organización en la que las ideas ya no son oraciones, párrafos, eso a mí no me importa. Las ideas que pueden ser palabras clave, frases muy cortitas,
yo las reconozco en una sucesión de conceptos, uno unido al otro, unido al otro, unido al otro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, estudiantes, hacen esquemas porque leen y quieren resumir, están trabajando la coherencia. Cuando la compañera nos decía recién que pasaba el examen oral, entonces se hacía un esquema borrador para ver cómo organiza después su exposición, eso que hizo en el papel fue la coherencia, el esqueleto de lo que después va a ser la oralidad. Ahora, la oralidad la expresa inflación, fecha, flecha, globo, dice el globo, causas, flecha, globo. Uno no dice el texto así. Uno lo convierte, ese esquema, en oraciones que van una detrás de la otra. Entonces, ¿cómo queda el texto cuando yo lo convierto en texto? La coherencia queda así, miren. Mágicamente se los hago aparecer acá abajo. Todo esto lo van a tener cuando ustedes lo tengan este pizarrón en el aula. Fíjense, esto que está acá arriba con globos es como ordena la cabeza. La cabeza tiene, o incluso cómo ustedes habrían hecho ese mapa conceptual en relación al mito. Pero cuando yo me comunico, quiero decirle algo a alguien, no hablamos como telegrama, todo cortado. Nosotros, en lo oral y en lo escrito, tejemos palabras. Entonces, por más que yo tenga el texto ordenado, sí o sí lo tengo que convertir en oraciones, y oraciones que se unen a párrafos. Entonces, miren, acá en subrayado les dejé los globos, lo mismo que decían los globos, pero para convertir esto que tiene coherencia, pero no es texto, lo tejí de oración en oración y se convirtió en esto que está acá. Los indios tendrían que pasar de un cerro a otro para buscar la leña y el aire era negro. Pidieron al sol que alumbrara el camino durante la noche para no ahogarse en las lagunas que había formado las lluvias. El sol mandó a su mujer, la luna, y a los cielos para que desde allí alumbrara a los indios de la tierra. Y como la luna se puso en camino durante la lluvia, llevando el fuego en sus manos, este se enfrió en el camino y por eso la luna alumbra con la luz fría que no tiene calor. Cuando ustedes hagan el paralelo al momento de estudiar, ustedes no se pueden aprender, si tuvieran que estudiar este mito, no se pueden aprender todas las oraciones de memoria. ¿Qué aprenden ustedes? Lo que está subrayado. ¿En qué lo convierten? En un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico. Entonces, en sus mentes tienen esto que está en gris. Sus mentes ordenan la información de manera coherente como esquemas. Pero cuando ustedes se comunican y lo sacan de la cabeza a la boca o al papel, lo convierten en texto. Repito, la coherencia está como en esa etapa previa cuando yo me tengo que comunicar. Yo guardo mi información en mi mente como esqueleto, como esquema, como mapa conceptual. Así estudio, con un esqueleto en mi cabeza. Entonces, ese esqueleto tiene que ser coherente. Ahí está la coherencia. Yo así tengo que guardar ordenada la información. Pero el profe no quiere que yo le hable, o sea, nosotros no hablamos como esqueletos, usando el mapa conceptual. Nosotros decimos oraciones. Entonces es ahí en donde yo tengo que empezar a tejer punto a punto, oraciones, párrafos, un parcial completo. Lo que en mi cabeza está como esqueleto, después se convierte en tejido, en texto. Ese pasaje de esqueleto a texto tejido, a veces hay un abismo. ¿Qué pasa? Yo soy estudiante, tengo que revisar cómo estudio. De pronto en mi cabeza no está bien ordenado, está desordenado. Entonces, primero, el orden coherente. Coherencia cuando estudio. Bien ordenadas todas las unidades. Cuando yo lo tengo bien ordenado, ya es el primer paso para que cuando yo lo diga o lo escriba, ese texto sea coherente. ¿Está? Ahora bien, esto es coherencia, orden de información, que suele aparecer, siempre está como escondida en los textos, escondida como nosotros ocultamos nuestros huesos, nuestro esqueleto.
Nosotros vemos el cuerpo, el texto, no le vemos los huesos. Los huesos serían esta coherencia pero si no hay huesos, si no se sostiene, si no hay una organización, el texto también se cae. Ahí vamos a ir al elemento siguiente, cohesión. ¿Qué necesito para tejer? Ya vamos a ir a ese. Pero mientras tanto, yo les tengo que contar que hay distintos tipos de coherencia, según los tejidos que vamos haciendo. Yo puedo tener una coherencia local, es esa coherencia en la que recién dirimían. A ver, ¿cuál pongo primero? Este globito. No, y después la mandó la luna, pero tengo que poner que se puso en camino, no puedo poner la luz alumbra fría. Ah, no, resulta que hay una consecución. Bien, la coherencia local es cuando una información a la otra información, pequeños eslabones, de una idea a la otra, la unidad chiquita. Ahora, ¿cuál es la coherencia global? Si la local es de una idea a la siguiente, la global, ¿cuál será? Ese hilo conductor que me lleva durante todo el texto. Por ejemplo, en el caso del texto anterior, el mito sobre la luna. Entonces, todo va a ir enlazándose. ¿Por qué? Y por qué estamos explicando el origen de la luna. Bien, esa es mi coherencia global. Lo que en la escuela le dirían el tema. ¿Sí? Bien, entonces, tejo chiquito, punto a punto. Tejo grande, porque mantengo la misma hebra para todo el tejido. Bien, sigo usando las metáforas. Y también hay una coherencia pragmática. Y esa tiene que ver con el contexto. Miren, acá se los voy a poner en amarillo. ¿Por qué? Porque un texto puede tener coherencia global, puede tener coherencia local, las ideas bien ordenadas, todo consecutivo, pero de pronto, ¿cómo se confirma la coherencia? Yo ordeno para que el otro me entienda, ¿sí? Porque por eso quiero ser ordenado en mis ideas, para que el otro entienda lo que yo le quiero decir. Listo, yo ordené cada una de las piezas y estoy esperando que el otro me diga, ah, sí, ya entendí. Pero a veces eso no pasa. Miren, les voy a presentar un texto acá, un ejemplo en azul. El texto yo lo voy a leer y dice: en las oposiciones de las correlaciones observamos que los hablantes al momento de usar los tiempos verbales pueden elegir entre las formas simples y las compuestas, ya que indican diversas épocas temporales. La diferencia del uso de estas formas radica en el aspecto del verbo, el cual indica en términos una acción ha llegado a un punto de terminación y se aleja de él, o en no término del proceso, la acción está en movimiento hacia su terminación, el cual depende de la intención del hablante. Cara de póker, todos. Y, o sea, ¿para qué poner al profesor un ejemplo que no se entiende? Oh, pero es que acá esto es importante. El texto en azul que acabo de leer tiene coherencia local, porque une una idea con la otra. Tiene coherencia global, habla de ciertos grupos de tiempos verbales. ¿Qué es lo que está fallando acá? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes han estado en situaciones en las que leen y parece chino básico. A lo mejor les ha pasado ya preparándose para la universidad. ¿Qué puede pasar acá? No tenemos idea de el por qué se está diciendo esto, o sea, en respuesta a qué, Claro, o qué va por punto ahí. tiene. Bien, a alguien se le ocurrió otra idea, pero va muy bien, es por ahí. Tírense a la pileta, si acá hay agua, no se preocupen, no está mal lo que van a decir. Bueno, miren, yo les marqué acá una palabra clave, contexto y sentido. Adquiere sentido, no significado. Todas estas palabras tienen su significado, pero de pronto a ustedes lo que les está fallando es el sentido. No tiene sentido lo que me decís. Vieron que a veces en una discusión te reclaman eso. Pero si le estoy hablando claro, ¿no? ¿Por qué me dice eso? No tiene sentido para mí. Y eso, ¿qué pasa cuando nosotros nos comunicamos? Podemos ser coherentes,
el texto tener toda la situación bien ordenadita, pero, como les dije, nosotros escribimos o hablamos porque queremos que el otro entienda. Y el otro entiende con lo que sabe. De pronto, y a eso le vamos a llamar contexto. Yo no entiendo esto porque no estudio los verbos, no estudio lengua, no tengo idea de lo que están diciendo, porque esto es un texto científico del área de lingüística de la carrera de letras, de una tesis de licenciatura. Oh, pero qué sé yo no he leído, yo no sé tanto de verbos. Bueno, yo les quiero decir, yo frente a un texto de química estaría igual de perdida. O uno de física cuántica, uno de astronomía. Ni idea. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimientos suficientes. Porque yo no tengo elementos. Entonces, para que un texto sea entendido por otro, no solo el texto tiene que tener su propia información organizada, sino que el destinatario, el receptor, también tiene que tener la suficiente información en su mente para entender el texto. Entonces un texto es coherente no solamente porque tiene su organización, sino porque el lector ayuda o tiene esa información suficiente para entender. Esto seguro les va a pasar al principio de la carrera, cuando leen texto y uno dice, pero no entiendo nada, y porque nos están faltando a lo mejor conocimientos previos para entender qué está diciendo. Esto, ¿saben dónde se nota también? Cuando hacen resúmenes. Cuando un estudiante tiene poco entrenamiento, que es normal, si están en el primer semestre del primer año. Cuando yo tengo poco, porque estoy nuevita, resulta de que voy a resumir y no se sientan mal si subrayan todo el texto. Para mí todo es importante. Es importante en la medida en que no sabés sobre el tema. Entonces necesitas subrayar hasta los ejemplos, porque todo es nuevo para vos. Bien, por eso en primer año subrayas un montón, cuando tomás apunte anotás todo, en cambio ya a medida que avances la carrera, los apuntes son más escuetos, realmente son muy resumidos, lo que subrayás son recontra pocas frases, porque ya tenés una información. Entonces, un texto, ¿qué te ofrece de nuevo? Y cada vez más específico, cada vez menos en volumen. ¿Se entendió? Entonces, el texto es coherente cuando organiza su información. Y esa organización tiene un sentido. Esa organización tiene un sentido interno, entonces tiene una coherencia local y global. Pero tiene un sentido externo, porque ese sentido va a estar apoyado en la medida en que su destinatario, la razón de ser de todo texto, pueda completar y entender de qué está hablando. Esa ya va a ser llamada la coherencia pragmática. No relacionen, porque uno dice a veces pragmático como práctico, simple, sencillo. No va por ahí. Pragmático significa en este caso relacionado a la situación, al contexto. Eso quiere decir. Bien, estamos y 40. Perfecto. Bueno, ¿qué garantiza que la coherencia funcione? Para que un texto funcione, yo tengo que tener algunos elementos que sí o sí me ayuden a que eso funcione. Por un lado, el tópico, o llamado tema principal. Tiene que tener que, como una columna vertebral, tiene que organizar todo el texto. Esto es lo que va a permitir, como les pongo acá en negritas, la llamada coherencia global. Ahora, ese tópico se va a desarrollar poco a poco, es decir, ese esquema se va a ir ramificando en distintas flechitas que se abren a su vez a otras y a otras y a otras. Bien, esa progresión del tema, por eso le llamamos progresión temática, es la que reconocemos en la coherencia local. Es la que me permite construir esquemas, mapas conceptuales. Entonces, el mapa conceptual es el resultado de la combinación de la coherencia global y la local que se van tejiendo entre sí y permiten que avance, exista la coherencia. La coherencia existe como orden, ¿por qué? Porque hay un hilo conductor, porque hay ramas que llevan a otras ramas, entonces se convierte como en un esqueleto, un árbol, que le permite
dar esa progresión, ese orden que le llamo coherencia. Y por último está la relevancia. La relevancia no está unida a un tipo de coherencia en particular. A ver, sí, creo que la coherencia local. ¿Por qué? Porque la relevancia es el criterio en el que yo voy ordenando la información. Entonces, como les decía recién, cuando yo estoy en primer año es normal que cuando haga el subrayado, subraye casi todo. Y sí, porque todo me resulta información importante, pertinente, nueva, relevante. Es normal. A medida que pasa el tiempo, esta información nueva va a ser cada vez menos. Entonces ahí yo cada vez menos elementos, pero es que yo siempre, cuando quiero hablar de algo, parto de un tema conocido y lo relaciono con un tema nuevo. Esa información nueva es la que yo llamo relevante. Entonces la relevancia es como un criterio de organización. Todos los textos están organizados. ¿De qué manera? Parten de un tema conocido para decir algo relevante sobre ese tema y dar una información nueva. Esto con tranquilidad, lo leen después en el apunte y si quedan dudas a la hora de entender qué está queriendo decir la profe cuando explica esto, siempre podemos hacer una consulta y revisar estos temas, ¿sí? Bien, hasta acá presenté coherencia. Para la clase que viene, conmigo, es el próximo jueves, vamos a ver cohesión. Esperen que se los dejo acá en otra página. Esta pizarrón, que es de cohesión, entonces yo le expliqué qué es la coherencia, es organización. Vamos a dejar el concepto cohesión para desarrollar la próxima clase. Pero en pos de desarrollar ese concepto, ustedes ya para mañana, piensen solo en el práctico. Olvídense de esto y dedíquense a pensar acentos, signos de puntuación, cuándo pongo la mayúscula. Vean los videos de nuevo si hacen falta. Acuérdense que al final de los pizarrones yo les he puesto unos enlaces para ir a videos sobre mayúsculas, y son videos míos, reaburridos, pero por lo menos ahí tienen ejemplos y explicaciones. Listo. Van a los videos, están estudiando para mañana. Se terminó, mañana aprobé, no aprobé, ya cada uno sabe cómo le fue. Para lo que va a ser el jueves de la semana que viene, no se van a venir livianitos. Antes de venir a la clase yo les voy a pedir esta tarea. Resulta de que, esperen, voy a hacer lo siguiente, miren. Tuki, 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 rápido. Hasta acá. Vamos a poner todo en negritas. Todo lo vamos a borrar. Todas las marcas las vamos a borrar. Va a quedar el texto desnudo. Bueno, ya les voy a hacer algunas correcciones porque hay que seguir borrando. Resulta que yo les voy a dejar este texto solito. Yo les voy a pedir que este texto tiene coherencia, porque tiene una coherencia global, todo va a hablar sobre las estrellas. También tiene una coherencia local, porque de una oración a otra sigue hablando del mismo tema. Entonces, alrededor de un tópico hay una progresión temática. Y no hay una coherencia pragmática difícil, porque habla sobre las estrellas en general. Y la información puede ser nueva, pero no tan nueva que les resulte realmente desconocida. ¿Sí? Entonces, este texto yo les voy a pedir que rastreen en el texto todas las palabras que se refieran a la palabra estrella. Incluso todas las ocasiones en las que se está hablando de estrella, pero no hay palabras que representen estrellas. Que dicen algo, pero no está la palabra estrella. ¿Sí? Todas las referencias relacionadas con estrellas. Yo se los voy a dejar, incluso la consigna se las voy a recordar en el grupo de Facebook, cosa de que vengan ya con la tareita hecha. Y de esta experiencia, ¿vieron cómo ordenamos el mito de la luna? Que nos sirvió para descubrir el concepto de coherencia. Bueno, de este texto vamos a descubrir el concepto de cohesión. ¿Estamos? Bien, les dejo de compartir. Sepan que este pizarrón se los voy a dejar en el aula. Y como les decía, avanzada la semana que viene, les voy a dejar una publicación en Facebook recordándoles, bueno, sigan, más allá de como sea que te fue bien en el práctico o no, la semana que viene seguimos estudiando, seguimos con cohesión y hacen ese ejercicio para verme a mí.
hacemos varios ejercicios, entendemos de qué va la cohesión y el viernes ejercitan cohesión con la profesora de camino o con la profesora Brizuela en el caso de que estén en la otra comisión. ¿Estamos? Hasta acá quedó presentado los temas principales. Mucha teoría que va a ir para el parcial, pero organiza, ordena en líneas generales. Vuelvo a preguntar, estamos con tiempo. ¿Alguna duda para mañana? ¿Queda por ahí? Bueno, me alegro. Me alegro si el silencio significa de que está todo súper claro y están listos para mañana, me alegro. Ahora, si el silencio significa no tengo preguntas porque no tengo idea, profe, me tengo que poner a estudiar, metele pata porque están con el tiempo justo, ¿sí? Así que a estudiar, a leer bien mi secreto. A ver, los prácticos los hicieron las profesoras, ¿sí? Esa es la verdad. Todos los prácticos los van a hacer las profes de trabajos prácticos, pero por favor, siempre tienen esto. Lean atentamente. Ahí está el secreto de este examen. ¿Sí, Nicolás? ¿Será posible que en este parcial que viene, o sea, el de mañana, vaya a haber algún texto en donde tengamos que colocar las puntuaciones? No, porque eso, como la modalidad es opción múltiple, es muy probable que vos tengas, que te digan, te den 3, 4 oraciones y te digan, señale la oración con la puntuación correcta. Y van a ver, de 4, 3 que están mal y solo una estará bien usada la coma. O, por ejemplo, otra manera de preguntar, te dice, en tal oración, 2 puntos, ponen la oración. ¿Con qué finalidad? La coma, por ejemplo, que tiene como 7, 8 funciones, tiene muchas funciones la coma. Entonces aparece la oración, usa una coma. Y las profesoras te van a preguntar, ¿qué función tiene la coma en esa oración? Te van a aparecer 4 de las 8 opciones. Bueno, tendrás que elegir la coma ahí, en ese ejemplo. ¿Sí? Lo de la puntuación correcta a veces te lo ponen con la misma oración, María come manzana, por decirte. Te ponen la coma y te la repiten 4 veces en distintos lugares y solo en una la coma está bien colocada. Y te piden, en la siguiente oración, ¿cuál de las opciones tiene la coma correcta? Entonces tenés que fijarte, ¿dónde irá la coma? Acá está mal acá está mal, acá está mal, acá está mal, me quedo con esta opción como coma bien colocada. Y es la misma oración. Lo mismo con las tildes. La misma oración escrita 4 veces distinta. Bueno, ¿en cuál está bien puesta la tilde? Mi consejo también, muy bien estudien las tildes diacríticas. Esas palabritas cortas de una sílaba que a veces llevan, a veces no llevan. Por ejemplo, C, D, T, mi. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo no tiene? Eso lo tienen que tener aceitado, porque ponerse a estudiar, a revisar apunte, por más que estudié, ponerme a buscar, ¿cómo era? A buscar, en ese minuto son tiempo valioso que se va a perder, ¿sí? Entonces, si lo tienen, mientras más fresco lo tengan, más les rinden los 20 minutos, ¿sí? Bien, ¿alguien iba a preguntar? Disculpe, profe, una preguntita. Sí. El caso de los hiatos, siempre debe haber al final una vocal cerrada porque salen otras partes que puede hacer 2 vocales abiertas o 2 vocales cerradas. También puede hacerlo. Yo les puse el ejemplo más fácil, porque como está en la palabra economía y en un montón de disciplinas que terminan en IA, filosofía, biología, geografía, es el tipo, o en verbos muy fáciles como sabía, tenía, daría, sería. Bien, entonces les pongo ese ejemplo, pero sí, es como vos decís, cuando hay 2 abiertas y cuando hay 2 cerradas. Siempre en la primera es en la que cae el hiato y se separa. Creería que las profes están trabajando con consignas en las que por lo general aparece la situación de la cerrada acentuada
y la abierta después, como guía. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, gente, pongan toda la energía. Miren que cada examen es importante. Si ustedes ya mañana prueban, listo, se quedan con la posibilidad de desaprobar uno de los 3, lo dejan como opción para los siguientes prácticos. Entonces, ya incluso el siguiente práctico, el 2, déjenme ver cuándo es el 2. El segundo práctico, que es el 25 de abril, ustedes ya tienen definido la materia. Si el 25 de abril aprueban, listo, ya tienen prácticos resueltos. Les tiene que ir bien en el parcial y regularizaron. Pero si en el segundo práctico me fue mal en el primero, me fue mal en el segundo, también hay que decirlo. El 25 de abril ya te quedaste libre, ¿sí? Porque por más que te saques 10 en el tercer práctico, 10 en el parcial, no lográs la regularidad, ¿sí? Entonces, a trabajar, no es más que eso. ¿Estamos? Si no hay más dudas, los dejo libres. Ahora recuerden que en un ratito más ya les subo este pizarrón. Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.